Si a un niño se le pudiera enseñar solo una cosa, esta debería ser que este es un mundo mental. Si se prescindiera de todo lo demás, deberíamos enseñarles esto. Como a la gran mayoría no se nos ha enseñado esto, muchos no lo saben y esta, mi estimado amigo, es quizás la llave de la vida. Todos nosotros estamos sumamente interesados en un asunto. Hay una cosa que significa más que todas las otras cosas puestas juntas. Y esta, bajo mi punto de vista, es nuestra búsqueda de Dios y la comprensión de su naturaleza. El principal objetivo de la metafísica es enseñar la práctica de la presencia de Dios. Practicamos la presencia de Dios viéndola a Él en todas partes, en todas las cosas, en toda la gente, a pesar de cualquier apariencia contraria. Cuando miramos el mundo con los ojos de la carne, vemos falta de armonía, vemos temor y toda clase de dificultades. Pero nuestro Maestro, quizás el más grande Maestro que haya existido, Jesucristo, nos enseñó diciendo: no juzguéis por la apariencia, juzgad con recto juicio. Así que, al ver la apariencia del mal, miramos esa verdad que está detrás de este. Tan pronto vemos la verdad y la vemos espiritualmente, la apariencia cambia, porque es un mundo mental, pero la gran mayoría de la gente no lo sabe. Ellos creen que es un mundo material, y esta es la razón por la cual la humanidad tiene dificultades. Después de 20 siglos de cristianismo y otras religiones, aún el mundo está atravesando serias dificultades, pero nosotros aquí sabemos la verdad. No juzgamos por la apariencia, nosotros sabemos que vivimos en un mundo mental, y saber esto es la llave de la vida. Todo lo que viene a tu vida no es sino la manifestación material de alguna creencia en tu propia mente. La clase de cuerpo que tienes, la clase de hogar, la clase de trabajo que haces, la clase de gente con la que te reúnes. Todo está condicionado y corresponde a los conceptos mentales que tú tienes. La Biblia nos dice esto mismo desde el principio hasta el fin. Hoy yo lo estoy exponiendo en un lenguaje metafísico. La Biblia lo dice en un lenguaje religioso. Pero es la misma verdad si se capta el significado del equivalente mental. Y ahora quiero deciros que para cualquier cosa que desees en tu vida, un cuerpo saludable, una vocación satisfactoria, amigos, oportunidades y sobre todo la comprensión de Dios, debes aportar un equivalente mental. Si logras suministrarte el equivalente mental de aquello que tanto deseas, las cosas automáticamente vendrán a ti. Sin un equivalente mental, las cosas no podrán hacerlo, nunca podrán llegar a ti. Ahora, en cuanto a todas esas cosas en tu vida que quieres que se disuelvan o que desaparezcan, y estoy seguro de que todos las tenemos, cosas como dolencias físicas o faltas de carácter, que son algunas de las más marcadas, de las más importantes, se debe hacer desaparecer ese equivalente mental. Todos tenemos hábitos de pensamiento y acción, todos tenemos asuntos de negocios, familiares y condiciones personales de las cuales queremos deshacernos. Y esto lo conseguiremos si liberamos de nuestra mente su equivalente mental. Y vale la pena recalcarlo, vale la pena repetirlo. Si liberamos de nuestra mente su equivalente mental, estos tienen que desaparecer. Lo que ves o sientes en el plano material, bien sea en el cuerpo, en el hogar, en el negocio, en la ciudad donde vives, es la expresión de un equivalente mental sostenido por ti. Las condiciones de tu ciudad son el resultado del equivalente mental de sus ciudadanos, y el estado actual del mundo es el resultado del equivalente mental de los millones de personas que lo componemos. Y entonces aquí surge otra pregunta. ¿Qué acerca de la guerra? La misma es la expresión física del equivalente mental sostenido por la raza humana. La raza humana ha creído en el miedo. Muchos han creído poder enriquecerse cogiendo el ajeno. Se ha creído en la muerte, en la escasez. Se ha creído que la agresión paga y que aprovecharse de las pertenencias ajenas da resultado. Todos hemos creído esto en cierto grado. El resultado natural de todo esto ha sido precipitarnos en el cuadro de la guerra,
la muerte y el sufrimiento. La humanidad tiene el equivalente mental de la guerra y la guerra se manifiesta. Si la humanidad tiene el equivalente mental de una enfermedad o depresión o cualquier otra cosa similar, esta se manifestará. El mundo puede tener el equivalente mental de salud, paz y prosperidad, y entonces todo esto vendrá, se manifestará. Todo esto vendrá un poco más adelante, y yo soy de los que aún creen que será más pronto de lo que muchos imaginan. Habrá paz, armonía y comprensión entre los hombres y las naciones. Siempre lo que vemos en lo externo es la precipitación del plano físico del equivalente mental sustentado por una o más personas. La expresión equivalente mental ha sido tomada de los físicos y químicos. Hablamos, por ejemplo, del equivalente mecánico y los ingenieros constantemente están cambiando el equivalente de las distintas clases de energía. Ellos tienen que descubrir cuánta electricidad se requiere para ciertos trabajos mecánicos, tal como operar un compresor. Para producir energía eléctrica por medio del carbón, se necesitaría averiguar la cantidad de carbón para producir cierta cantidad de energía eléctrica y así sucesivamente. De igual forma, un equivalente mental de cada objeto o situación en el plano físico. El secreto de una vida de éxito está en edificar el equivalente mental de lo que deseas y deshacerte, expulsar el equivalente mental de lo que no deseas. Suponte que padeces de reumatismo, una enfermedad como la artritis, la artrosis, el dolor lumbar o la osteoporosis, por ejemplo. En efecto, el reumatismo, como bien sabes, fue conocido como la enfermedad nacional británica. Algunos lo sentían a principios de octubre hasta marzo, otros hasta Navidades y les duraba hasta febrero. De cada 2 hombres viviendo en el mismo pueblo, haciendo el mismo trabajo, comiendo de lo mismo, bebiendo de la misma agua, ¿por qué uno tiene reumatismo desde octubre hasta febrero y el otro no tiene reumatismo o tiene una fecha distinta? ¿Por qué? Porque ellos han aportado el equivalente mental de lo que tienen. ¿Por qué una persona pendenciera que es propensa a riñas siempre está en dificultades? Esta persona cree que cierta ciudad, digamos por ejemplo Barcelona, es muy fogosa para soportarla, así que de pronto decide trasladarse a Madrid, porque él piensa que en Madrid es mucho más fácil. Pero muy pronto encuentra enemigos en Madrid y viaja hasta la ciudad de Sevilla, porque ha oído hablar que la gente allí es muy amable, pero muy pronto tiene dificultades en Sevilla también, porque él tiene una actitud belicosa, tiene el equivalente mental para la contienda. Hay otro hombre que donde quiera que vaya encuentra paz. ¿Por qué? Visita una familia que está en pelea y automáticamente reina la paz en su visita. Este hombre tiene el equivalente mental de la paz y el verdadero amor divino por las cosas. Así que la clave de la vida es edificar un equivalente mental de lo que deseas y eliminar los equivalentes de lo que no quieres. ¿Y cómo se crea el equivalente mental adecuado? El equivalente mental se edifica pensando con tranquilidad, constante y persistentemente en la clase de cosas que anhelas. Pensando de esta manera, se obtienen 2 valores, la claridad y el interés. Si deseas construir algo en tu vida, si deseas tener salud, una actividad correcta, encontrar tu verdadero lugar, inspiración, si deseas compañeros agradables y sobre todo, si deseas la comprensión de Dios, debes formar el equivalente mental de lo que quieres, pensando repetida y claramente y con mucho interés sobre aquello que has predeterminado y que es de suma importancia para ti. Recuerda, claridad e interés. La ley de la polaridad es desde luego una ley cósmica. Cada cosa es producida por el efecto de otras cosas. Todo lo que se produce en el universo entero es el efecto de 2 cosas. Esta es la ley de la polaridad. En el mundo orgánico se conoce como paternidad. En el mundo inorgánico, el mundo de la física y la química, se conoce como protones y electrones. Así es como el mundo material se edifica. Siempre se necesitan 2 cosas para producir una tercera. Este es el verdadero significado de la Trinidad. Ya había doctrinas trinitarias antes del tiempo de Cristo,
Había trinidades en el antiguo Egipto, India, Caldea y Babilonia. Siempre ha habido una trinidad. Padre, madre e hijo. Actividad, material y producción. Donde quiera que busques encontrarás la trinidad. Para levantar el pensamiento, las dos polaridades son la claridad del pensamiento y el calor de la emoción. El conocimiento y el sentimiento, 99 veces de cada 100, dan la razón por la cual los estudiantes de metafísica no traen a la manifestación. Es porque les hace falta sentir sus tratamientos. Hablan la verdad. Oh, sí, yo soy espíritu divino, yo soy uno con Dios, pero no lo sienten. La segunda polaridad falta. Cuando hablan de sus dificultades, están llenos de emoción y de sentimiento, pero al hablar de la dificultad, están fríos como un pez muerto. Y de momento no pueden pensar en algo más frío que en un pez muerto, a no ser un metafísico que haya perdido su unificación con Dios. Ellos dicen, yo soy el espíritu divino, pero lo hacen sin sentirlo. Sin embargo, cuando dicen, ¿qué dolor tengo?, está cargado de emoción, de sentir, y por eso les da dolor y siguen con el dolor. Un hombre, por ejemplo, está desempleado y dice que Dios es mi fuente de provisión. El hombre siempre está en su perfecto lugar, lo dice a la perfección, pero sin sentirlo. Si alguien le pregunta si ha conseguido ya trabajo, contestará, ¿qué va? Hace 2 años que no consigo trabajo. Hago solicitudes, hago currículums, voy a ver cuánto trabajo hay, pero cuando voy a visitarlos ellos me dicen que tienen algún prejuicio contra mí, o él lo cree, y no me dieron ninguna oportunidad. Tan pronto como cae en la frase negativa, la emoción lo envuelve y la demostración es que sigue sin trabajo. El pensar claro y sentirlo lo lleva a la demostración porque en esa forma se edifica el equivalente mental. Piensa en lo que quieres que te suceda. Si deseas estar saludable, alegre, próspero, con un empleo constructivo, con una comprensión elevada de Dios, no es necesario que hagas el cuadro, pero piénsalo, siéntelo y ponle todo tu entusiasmo y tu interés. Lo que llamamos sentimientos en conexión con el pensamiento es en realidad interés y entusiasmo. Sentimiento no es excitación. ¿Has sabido algo que haya venido de la excitación, salvo una apoplejía? El verdadero sentimiento en el pensar es provechoso. No conocerás a nadie, ningún hombre o mujer, que haya tenido éxito, empezando desde un deportista de élite hasta una persona con un trabajo normal, que no haya estado interesado en su trabajo. No podrás señalarme a nadie que tenga el corazón puesto en su trabajo y que no haya tenido éxito. La persona que tiene un trabajo normal, que ha tenido éxito, ha puesto su corazón en él. Él o ella ama su trabajo y hace su trabajo tan bien que recibe mayores beneficios por su labor. Pero no hay dinero que compense su trabajo. Ha tenido tanto entusiasmo realizándolo, le gusta tanto que en verdad no le pagan por su trabajo. Él se paga a sí mismo, él disfruta de su labor y tiene gente haciendo cola para que le preste sus servicios. Tú edificas el equivalente mental de lo que quieres, interesándote en eso o aquello. Esta es la forma de crear sentimientos. Si deseas salud, interésate en la salud. Si deseas el lugar perfecto, interésate en algo con lo cual realmente prestes un servicio a tu prójimo. La razón por la cual la gente no progresa en sus negocios es porque tratan de elaborar planes por medio de los cuales les sacan dinero a su prójimo en lugar de pensar en las oportunidades de dar servicio. Ellos tienen solamente interés en lo que desean hacer y se deshacen de las cosas que no les interesan. ¿En qué forma vas a extirpar los equivalentes mentales erróneos? Suponte que tienes un equivalente mental de resentimiento, desempleo o crítica, falta de comprensión espiritual, lo que sea. Cuando alguien habla de Dios, no le interesa en forma alguna, incluso le da sueño y se aburre. Tal vez no te lleves bien con la gente porque tú no es que pelees con ellos, pero ellos pelean contigo. La pelea surge sin más. ¿Qué debe hacerse en estos casos? La única forma de expulsar un equivalente mental equivocado es suministrando lo contrario. Piensa lo contrario. El pensamiento correcto automáticamente extirpa el pensamiento erróneo. Si tú dices, no voy a tener más resentimiento y no creo en esto, no voy a pensar en esto,
¿En qué estás pensando, sino en resentimiento? Estás pensando aún solo en resentimiento todo el tiempo y fortaleciendo el equivalente mental de resentimiento. Olvídalo. Piensa en salud, en relajamiento físico, en paz, en armonía y habla la palabra. Así estás edificando un equivalente mental de salud. Si deseas el lugar perfecto, si tu problema es el desempleo, no tienes trabajo, el trabajo es incorrecto o un trabajo que no te gusta, si dices no voy a pensar en desempleo, está mal. Esto es pensar en el desempleo. ¿No es así? Piensa en el lugar correcto positivamente. Si te dices a ti mismo, no pienso en la Puerta del Sol de Madrid, ¿tú sabes en lo que estás pensando? No estás pensando en otra cosa que en la Puerta del Sol de Madrid. Puedes decir, no pienso en ella, pero tú sí lo estás pensando. Ahora os diré que hace poco estuve visitando la Sagrada Familia en Barcelona. ¿A que se te ha olvidado la Puerta del Sol? Automáticamente, en cuanto menciono la Sagrada Familia, dejas de pensar en la Puerta del Sol y viceversa. Te di una idea distinta. Esta es la clave en el manejo de tu mente, el manejo de tu pensamiento y, por consiguiente, la clave para manejar tu destino. No te apropies de cosas negativas, sustitúyelas, suplántalas con cosas positivas y constructivas. La ley mental es que puedes deshacerte de un pensamiento sustituyéndolo por otro. Si un carpintero pone un clavo en una viga, allí queda el clavo. Pero si él pone un segundo clavo encima del primero, un clavo saca otro clavo. Esto es lo que ocurre exactamente en la mente cuando sustituyes una imagen con otra. Porque por cada cosa en la vida tiene que haber un equivalente mental. Si empiezas en este mismo día a rehusar pensar en tus errores, y por supuesto, esto incluye los errores de los demás, si dejas de pensar en errores y mantienes en cambio los conceptos reales, si dejas de pensar en el temor y piensas en cambio en amor divino, si cesaras de pensar en escasez y en su lugar pensaras en la prosperidad y en la presencia de la abundancia de Dios, y si entonces pensaras con debida claridad y le pones interés, estarás edificando un equivalente mental de felicidad y prosperidad. Si tu pensamiento es muy vago, no edificas un equivalente mental. Si tu pensamiento carece de interés, no edificarás un equivalente mental. Así, haz tu pensamiento tan claro como sea posible. Nunca luches y tan pronto asumes la actitud esa de voy a lograr lo que quiero, lo voy a conseguir, aunque me cueste la vida, toda edificación mental se estanca. A todos se nos ha dicho que nos relajemos y yo he visto gente que se pone más tensa en el instante de decirles que se relajen que previa a ello. Y ellos querían relajarse, era cierto, aunque les costara la vida si era necesario, pero en ese proceso perdieron de vista su verdadero propósito. Piensa lo que deseas y sé tan claro como te sea posible, sé definido, pero no seas muy específico. Si vives en un apartamento y dices, yo quiero una casa en el campo o en las afueras, la quiero con un balcón, con un patio grande, lleno de árboles y flores, eso está muy bien, pero nunca digas, tengo que tener la casa en el número 22 de la calle Caballero de Gracia o en el 257 de la Quinta Avenida, por ejemplo. Imagínate que vas de compras. Por supuesto que deberás saber lo que deseas comprar, por lo menos alguna idea específica de lo que quieres. Si dices, quiero algo que no sé lo que es, le dejo a Dios que me inspire y luego dices, yo quiero un negocio, puede ser una finca o una tienda, se lo dejo a la mente divina. Déjame decirte una cosa, que esta no es la forma adecuada, porque entonces surge la pregunta, ¿para qué estás tú aquí? Debes tener algún deseo y anhelo porque tú representas a Dios. Por consiguiente debes decir, yo quiero una tienda y sé la clase de tienda que deseo. Yo conozco a una mujer que trajo a manifestación una tienda de sombreros. Sí, de sombreros. No tenía capital, pero quería un negocio. Quería una tienda de sombreros. Le encantaba hacer sombreros. Tenía talento natural para ello, para esta clase de trabajo. Podía hacer un sombrero para cada tipo de mujer y para cada tipo de hombre. Y ese era el arte que necesitaba para la tienda de sombreros. Ella no era una gran mujer de negocios, pero edificó el equivalente mental de una tienda de sombreros. Ella no dijo, tiene que ser en determinada calle. Ella no dijo, voy a tener esta tienda aunque me cueste la vida. Ella no dijo, quiero una tienda y voy a tener la de Mengual.
una famosa tienda de sombreros en Madrid. Ella edificó un equivalente mental específico y esta es la forma correcta de hacerlo. Si dices, quiero un cuerpo saludable, fuerte y haces el equivalente mental pensando constantemente en tu cuerpo como un cuerpo perfecto, eso está bien. No pienses en muchos detalles. No digas primero, voy a enderezarme los dientes pensando correctamente y dejo la calvicie para más tarde. O quizás, mejor aún, voy a arreglarme el asunto de la calvicie primero y los dientes que esperen. Aquí son los detalles los que están equivocados. Lo malo de elaborar esto es entrar en detalles insignificantes, diciendo lo quiero cuando yo diga a mi manera, quiéralo Dios o no. En vez de entrar en detalles, debes tener una idea definida. No luches por aclarar tus ideas, porque estarán más claras mañana, pasado mañana o dentro de 15 días. Si tienes un par de prismáticos y deseas enfocar algo mejor, todo lo que haces es ajustar hasta enfocar claramente. Para obtener el equivalente mental tal vez necesites una semana, un mes, tal vez un año. Pero llénalo de interés, como si fuera una carga eléctrica, o si no, se morirá. La única forma de hacerlo es con amor. No te puede interesar algo si no lo quieres, si no lo amas. Si lo amas, está lleno de interés, lleno de energía y vida, y se vuelve real. Hay una interesante anécdota de Napoleón. Él pensaba que una nariz grande era señal de un carácter muy fuerte. Él decía, dame un hombre de nariz grande. Si alguien venía a donde él y le decía que tal o cual oficial merecía un ascenso, de inmediato preguntaba, ¿tiene la nariz grande? Si le mataban a un oficial, él lo reemplazaba con uno de nariz grande. ¿Sabéis lo que le pasó? La ley le envió a Wellington, y Wellington fue quien lo destruyó a él. Wellington tenía la nariz más grande en la historia inglesa. Él mismo decía que tenía un gancho por nariz. Tómatelo como un chiste si así lo deseas, pero esta anécdota conlleva una lección muy importante. La doctrina del equivalente mental es la esencia de la enseñanza metafísica. La doctrina que enseña que obtendrás todo aquello de lo cual proveas un equivalente mental. Se conocen muchos casos sobresalientes donde la gente suministró el equivalente mental y del cielo y como por arte de magia surgieron cosas que ellas nunca hubieran conseguido en forma corriente. Hombres y mujeres de muchos lugares, que humanamente no parecía que tuvieran éxito nunca, pero que se apropiaron de este conocimiento del equivalente mental, lo sostuvieron y tranquilamente aplicaron este conocimiento. Y tarde o temprano, y sin ayuda externa, lo que anhelaban vino a sus vidas. Fue como una bendición para ellos. ¿Cómo puedes edificar un nuevo equivalente mental? Es tu trabajo traerlo a la demostración y para realizarlo con éxito necesitas conocer por qué debes hacerlo. ¿Por qué debes traerlo a la manifestación? Algunos dicen, si Dios es todo y todo es perfecto, ¿por qué debo buscar y demostrar su ley? Pues debes demostrar su ley porque debes probar la armonía del ser en tu propia vida. Esta es la razón. Jesús nos enseñó a demostrar nuestra conciencia y cada día tenemos la oportunidad. Siempre traes a demostración aquello que tienes en la mente. ¿Qué clase de mente tienes? No te lo voy a decir y no dejes que nadie te lo diga tampoco, porque ellos no lo saben. Aquellos que simpatizan contigo te dirán que tu mentalidad es mejor de lo que es. Aquellos a quien no les caes bien te dirán que es peor. Así que no le preguntes a nadie sobre tu mentalidad, sino examina tus condiciones y verás lo que estás manifestando. Es científico e infalible. Si un ingeniero mecánico está elaborando un nuevo diseño para un motor de automóvil, si va a hacer algo diferente en las válvulas, por ejemplo, él no dice, me gustaría saber lo que González piensa de esto. Tengo amistad con González y si a él no le gusta esto, no lo hago. Ni tampoco diría, no voy a poner en práctica esta idea porque viene de un francés o de un alemán y no me gusta esa gente. Él es impersonal en este caso y no se deja embargar por la emoción. Él diría, voy a probarlo y si decide por los resultados que obtenga, entonces lo prueba observando los resultados cautelosamente y decide de acuerdo a estos. Él ni llora, ni ríe, ni se excita, ni le da un martillazo a la mesa, sino que hace la prueba de la idea científicamente y solo juzga por los resultados. En esta forma,
es cómo debes manejar tu mentalidad. Así es como se debe practicar la enseñanza metafísica. Tú eres quien demuestra el estado de tu mente. Tú eres quien demuestra el estado de tu mente en todo momento. Tú experimentas en lo externo lo que en realidad piensas en lo interno. Este es el significado del refrán: así como es adentro, es fuera. Y nótese que en la Biblia, la palabra dentro significa pensamiento y la palabra afuera, la manifestación, la experiencia. Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos, la salud, la armonía, la libertad, está dentro. El pensamiento armonioso trae vida armoniosa. El pensamiento de miedo, de ira, trae sufrimiento y frustración. Esto me trae a mí al punto más importante de lo que quiero deciros. Si deseas cambiar tu vida, si deseas estar saludable, joven, próspero y sobre todo, si deseas estar más cerca a Dios, el universo o la palabra que tú utilices para referirte a lo supremo, y tengo la certeza de que sí que quieres, debes cambiar tus pensamientos y mantenerlos cambiados. Este es el secreto para controlar tu vida y no hay otro camino. Jesús mismo no hubiera podido lograrlo en otra forma, porque esta es la ley cósmica. Cambia tu pensamiento y manténlo cambiado. Se nos ha dicho esto desde que el movimiento metafísico comenzó. Lo he escuchado por mucho tiempo, pero muchos somos muy lentos en la realización de su importancia. Si deseas cambiar alguna cosa, alguna condición en tu vida, deberás cambiar tu manera de pensar sobre la misma y mantenerte en el cambio. Entonces, la condición cambiará de acuerdo a esto. Todo lo que alguien puede hacer por ti es tratar de que cambies tu manera de pensar. Esto es lo que un metafísico puede hacer por ti. Pero tú tienes que mantener el cambio. Nadie puede pensar por ti. Cambiar de manera de pensar y mantener el cambio es la forma de edificar un equivalente mental. Este es el secreto del logro. Ya tienes el equivalente mental de todo lo que hay en tu vida hoy y deberás destruir esos moldes de lo que no deseas más y así desaparecerán de tu vida. Deberás hacer un modelo nuevo, un equivalente mental de lo que deseas ver manifestado en tu vida. Por supuesto que cambiar tu manera de pensar por un corto tiempo es la cosa más fácil del mundo. Todos lo podemos hacer. Todo lo podemos hacer después de asistir a una conferencia, de escuchar un buen audio o escuchando a un buen orador. El ambiente excelente y las instrucciones positivas hacen sentirse a uno optimista. El maestro lo único que hace es recordar a la audiencia la verdad del ser y ésta piensa: yo creo en esto, voy a ponerlo en práctica. Pero después de 5 minutos, después de salir de la conferencia, se olvidan por completo de todo. El problema con la mayor parte de los estudiantes y de la gente que está relacionada con este tema no es que no cambien su pensar, sino que no lo mantienen cambiado. Si deseas salud, debes cesar de pensar en enfermedad y miedo. Debes hacer el hábito de pensar en salud y en armonía. No hay enfermedad a menos que exista el temor. Nada te puede afectar adversamente si no fuera por el miedo que le tienes. Cada quien tiene muchos miedos en el subconsciente, de los cuales no está consciente, pero ellos trabajan de igual forma. Una vez un hombre contó que había visitado un pueblo en un país extranjero al este de Europa, donde había una epidemia de tifoidea. Contaba que desconocía por completo que había tifus allí y que nunca había pensado en esto. Y relata que tampoco sabía el idioma y que no podía leer los periódicos porque estos estaban impresos en griego. Sin embargo, contrajo la enfermedad y estuvo muy grave a consecuencia de ello. ¿Cómo se puede explicar esto? La explicación es que él creía en la fiebre tifoidea, creía que era contagiosa, que le pone a uno muy grave por muchos días, de manera que tenía el miedo subconsciente de ella. Él supo subconscientemente que había una epidemia de tifoidea alrededor de él y, como siempre ocurre, el subconsciente dramatizó su creencia del miedo y le presentó un buen caso de fiebre tifoidea. Cambia tu manera de pensar y mantén el cambio. No por un momento o 10 días seguidos, sino firme y constantemente. Entonces edificarás un nuevo equivalente mental y un equivalente mental es siempre demostrado. El secreto de armonía y el éxito
está en concentrar tus pensamientos en la armonía y el éxito. Por eso, con este vídeo, voy a tratar de mostrarte que la atención es la llave de la vida. Aquello en lo que pones tu atención y te concentras, se manifiesta en tu vida porque tú estás edificando un equivalente mental. Muchos fallan en concentrarse con éxito porque creen que la concentración significa esfuerzo de voluntad. En sí tratan de concentrarse en sus músculos y los vasos sanguíneos, fruncen el entrecejo, aprietan los puños sin querer. Están pensando en un taladro y creen que mientras más fuerte aprieten, más ligero es el resultado. Pero todo esto es incorrecto. Olvídate del taladro y piensa en una cámara de fotos. En la cámara no hay necesidad de apretar muy fuerte. Aquí el secreto está en el enfoque. Si deseas retratar algo, enfocas eso con la lente, serena, firmemente y persistentemente, por el tiempo que sea necesario. Suponiendo que deseo retratar un florero con flores, ¿qué hago? Bueno, pues no lo aprieto violentamente contra la lente de la cámara. Esto sería absurdo. Pongo el florero frente a la cámara y lo dejo allí. Pero suponiendo que después de unos minutos muevo el florero y pongo un libro frente a la cámara y luego lo muevo también y pongo una silla y pongo las flores detrás por un momento, ¿sabes lo que le ocurrirá a mi foto? Saldrá borrosa. Y ¿no es esto exactamente lo que la gente hace con sus mentes cuando no mantienen sus pensamientos concentrados en algo por el tiempo necesario? Piensa en salud por unos minutos, pero luego piensas en una enfermedad o en el miedo. Piensas en la prosperidad, pero luego en la escasez y la depresión. Piensas en un cuerpo perfecto, pero luego en la vejez, en las dolencias y los achaques de la misma. ¿Hay entonces duda de por qué el hombre es tan dado a demostrar una imagen borrosa? Y vuelva a notarse cuidadosamente que no he dicho que se tome un pensamiento y se trate de tener por la pura voluntad. Esto es incorrecto. Debe dársele rienda suelta a varios pensamientos, a entrar en su mente, uno naturalmente llevando al otro, pero todos deben ser positivos, constructivos, armoniosos, encaminados a tu deseo y debes pensar con serenidad y sin esfuerzo, con naturalidad, esta es la clave. Entonces, obtendrás el equivalente mental del éxito y el éxito se demostrará. Éxito, salud, relaciones sociales en tu trabajo, en tu desarrollo espiritual. ¿Y cómo debes mantener el equivalente mental? Es bueno hacer un experimento práctico, así que te aconsejo que tomes un asunto de tu vida, algo que desees que desaparezca o algo que desees obtener. Cambia tu pensamiento sobre el mismo y manténlo cambiado. No tengas prisa por escoger el problema, tómate el tiempo necesario. No le digas a nadie sobre el mismo. Si se lo cuentas a un amigo, estás, por supuesto, afirmando fuertemente su existencia, que es lo que deseas eliminar en sí. Si le dices a tu amigo que estás trabajando en tu reumatismo o escasez, estás haciendo estas cosas muy reales en tu subconsciente. Además, tu energía espiritual se está desperdiciando como le pasa a la electricidad en la toma tierra. Toma tu problema y cambia tu pensar en relación al mismo y mantén el cambio por un mes y te asombrarás de los resultados que obtendrás. Si verdaderamente mantienes tu pensamiento firme en el cambio, la demostración puede efectuarse en cuestión de horas. Pero mantenerse tensamente esperando la demostración en sí es afirmar la existencia del problema. ¿No es así? El secreto es mantener tu pensamiento cambiado en la nueva condición. Así que conserva tu pensamiento cuidadosa y cálidamente expresivo a la nueva condición que tú deseas producir. Cree en lo que estás pensando y para probar que crees en ello, tienes que hacer tu parte. Cambiando tus pensamientos sobre el problema y manteniendo el cambio, estás construyendo un nuevo equivalente mental. Un nuevo equivalente mental de armonía y éxito. Este equivalente, como sabemos, se demostrará en tus experiencias. Por algún tiempo encontrarás que tus pensamientos continúan durmiendo en el viejo molde. Tal es la fuerza del hábito, pero si persistes calladamente ganarás la victoria.
Es siempre un poco difícil cambiar un hábito, pero se puede hacer. Y luego el hábito correcto se establece y resulta más fácil que el viejo. Y así se edifica el nuevo equivalente mental. Cambia tu mente y mantén el cambio. No hables del asunto negativo ni actúes como si existiera. Actúa como si en verdad la nueva situación ya estuviera presente. Si lo haces, la nueva condición aparece en lo externo, porque lo externo no es sino la proyección de lo interno. Nosotros proyectamos nuestras experiencias y las llamamos experiencia. Esto no nos da la clave entre una acción verdadera y una acción falsa o irreal. ¿Y qué es una acción verdadera? Una acción verdadera es aquella que de verdad cambia las cosas. La acción falsa no lo logra. Por ejemplo, si tu coche tiene tracción, este se mueve. Esta es una acción real. Pero sin tracción no habrá movimiento. Habrá mucha vibración y lo más probable es que sin saberlo estés gripando el motor o tal vez alguno de sus componentes. Con una simple acción, lo que quiero decir es que con una simple vibración, aunque el motor esté arrancado, no llegarás a ningún sitio. Lo mismo ocurre con aquellas personas que están matando el tiempo. Se cansan, gastan las suelas de sus zapatos, pero no llegan a ninguna parte. Estos son ejemplos de acciones falsas. Suponiendo que tienes que escribir una carta difícil, preparar un sermón o una conferencia, si te sientas con el papel enfrente, haces círculos, dibujos, muerdes el lápiz o te entretienes con cualquier cosa que esté a tu alrededor, estás acometiendo una acción falsa. Y son muchos los que hacen esto. Estas acciones no te producen nada. Comenzar a canalizar tus pensamientos y escribirlos es una acción verdadera. Notarás que la diferencia es que la falsa acción comenzó desde afuera. No has preparado tus pensamientos. Quieres comenzar por escribir con la acción verdadera primero. Ordenaste tus pensamientos y luego escribiste. Es una acción continua externa. Una acción falsa quiere decir estancamiento. Una acción verdadera es siempre fructífera. La acción verdadera viene siempre de adentro hacia afuera. La falsa trata de hacer lo contrario, de afuera hacia adentro. Una es centrífuga y otra es centrípeta, hablando en términos técnicos. Si estás trabajando de centro a circunferencia, tu trabajo está vivo y es productivo. Si lo haces de la circunferencia al centro, tu trabajo es muerto y tendrás efectos negativos. Los artistas y literarios hablan de rollo. ¿Sabes lo que es un rollo? Es un cuadro que pintas o una historia que escribes, no porque tengas interés en el mismo, sino por ganar dinero. Nunca es bueno, porque no es el resultado de la inspiración, sino con fines simplemente monetarios. Si se hace desde afuera, es una acción falsa. Este es un dicho común entre los escritores, que 3 rollos matan el talento. Y eso es cierto, porque la forma correcta de pintar un cuadro es admirar la belleza. Es hacerlo en alguna parte, en un paisaje, en una cara bella, o donde te admires y te inspire esa belleza. Y entonces vas al lienzo y expresas allí tu inspiración. Eso es arte, y te ayuda a tu propio desarrollo. Si escribes una historia o una novela porque has observado la vida, has visto ciertas cosas, estudiado cierta gente y lo escribes porque estás viviendo todo esto, eso es una acción real y escribirás un gran libro. Dickens, George Eliot, Balzac y todos los grandes autores escribieron en esa forma. Pero si dices, escribiré 1500 palabras todos los días y luego se la entrego a mis editores, la misma basura de siempre, para obtener dinero, tu trabajo está muerto. Esta práctica matará todo el talento en ti. Si estás en el mundo de los negocios y tienes interés en tu trabajo y lo amas, tu trabajo es una acción positiva y a la larga triunfarás aun cuando el puesto no sea de tu agrado. Porque piensas, este es mi puesto del momento y voy a hacerlo lo mejor posible y sé que algo mejor me vendrá. Estás trabajando de adentro a afuera. Tu trabajo es una acción positiva y no tendrás que esperar mucho por algo que realmente te agrade. Muchas personas saben que estas cosas son ciertas, saben que son ciertas para hacer cuadros, historias y para la vida de los negocios. Pero no se dan cuenta que son asimismo verdaderas para las cosas del alma. Esta es la realidad.
Si oras y meditas desde afuera porque lo consideras una obligación o porque te sientes culpable si no lo haces, tus oraciones están muertas. No obtendrás demostración alguna, ni lograrás progreso espiritual ni gozo alguno. Pero si sientes que al orar y meditar estás visitando a Dios y que estos son los momentos más felices de tu existencia, entonces estás elaborando de adentro hacia afuera. Tu crecimiento espiritual dará frutos y crecerás rápidamente en comprensión espiritual. Al orar en esta forma, no hay esfuerzo penoso y tu alma se satura de paz. El gran enemigo de la oración es la sensación de tensión. Cuando estás tenso, estás trabajando de afuera hacia adentro. La tensión en la oración es probablemente la mayor causa de fracaso en la demostración. Recuerda que la mente trabaja ineficientemente cuando está bajo tensión. Cuando piensas, tengo que traer a la demostración algo, lo que sea, tengo que lograrlo en 3 días, estás tenso, estás usando tu voluntad y esto hace más daño que bien. Así que recuerda, la puerta del alma abre hacia adentro. Si recuerdas esto, te ahorrarás años de espera en la demostración. Así pues, sería conveniente que lo escribieras en una libreta, en una hoja que puedes llevar en la cartera o en tu teléfono móvil, no la que tienes en el escritorio, porque para muchos ya es un mausoleo. Te animo a que lo escribas en una tarjeta y lo coloques en un lugar visible. Por ejemplo, ponla en tu vestidor, en tu ordenador, en tu espejo, donde más fácil la puedas ver y escribe esto bien claro. La puerta del alma abre hacia adentro. Y pídele a aquello en lo que creas que recuerde esta verdad cada vez que vayas a él en tus plegarias. ¿Tú sabes lo que quiere decir cuando una puerta abre hacia adentro? Que cuanto más fuerte la empujas, más la cierras. Cuando presionas contra ella, tan solo la cierras contra ti. Cuando te relajas y te apartas, das la oportunidad de que abra enseguida. En los teatros y otros edificios públicos, las puertas abren hacia afuera, porque la ley así lo exige. ¿Pero por qué? Porque la gente, cuando tiene pánico, empuja, y si las puertas se abren hacia adentro, la gente se quedaría aprisionada. La puerta del alma abre hacia adentro. Esa es la ley. Relájate mentalmente, aléjate espiritualmente del problema y la acción de aquello en lo que creas, la acción de Dios, abrirá la puerta hacia ti y serás libre. Hay una leyenda de la Edad Media muy interesante. Cuenta la historia de un ciudadano que fue arrestado por un varón y encerrado en una mazmorra de su palacio. Fue llevado al fondo de la mazmorra por un carcelero feroz que cargaba una llave de un pie de largo más o menos. La puerta de la celda estaba abierta y se le tiró en ella y la puerta se cerró de un tirón y ahí quedó él, confinado. Estuvo encerrado allí unos 20 años. La puerta se abría de vez en cuando con un gran ruido y con cada crujido se le daba un jarro de agua y un mendrugo de pan. Y de nuevo se cerraba la puerta. Después de 20 largos años, el prisionero decidió que ya no podía soportar más el encierro. Él quería morir, pero no quería suicidarse. Así que decidió que al día siguiente, cuando el carcelero viniera a él lo atacaría y el carcelero lo mataría, y así terminarían todos sus tormentos. Pensó primero en examinar la puerta cuidadosamente para estar listo para el día siguiente. Y llegando a ella, agarró el picaporte, le dio media vuelta y para sorpresa suya, la puerta se abrió. Y cuando la examinó, vio que no tenía cerradura y que nunca la había tenido. Se dio cuenta de que durante esos 20 años no había estado cerrada, sino en su creencia nada más. En cualquier momento, durante ese tiempo, pudo haber abierto la puerta, si tan solo hubiera sabido. Él creía que estaba cerrada, pero no lo estaba. Tanteando, siguió por el corredor y subió las escaleras. Allí había 2 soldados conversando y no hicieron ademán alguno de detenerlo. Continuó su camino, cruzó un patio grandísimo sin llamar la atención. Había un guardia armado en la casilla del portón de salida, pero ni se fijó en él, y salió afuera como hombre libre. Llegó a su casa sin ser molestado y vivió feliz de ahí en adelante. Él pudo haber hecho eso mismo en cualquier momento en esos 20 años de arresto, si hubiese tenido el conocimiento suficiente, pero no lo hizo.
Era un cautivo, pero no de una celda de piedra y hierro, sino de sus falsas creencias. No estaba encerrado, tan solo creía que lo estaba. Por supuesto que esto no es más que una leyenda, pero una en un extremo instructiva. Todos estamos viviendo en alguna forma en una prisión. Unos en una de una clase, otros en otra. Unos en una prisión de carencia, algunos en una prisión de remordimiento, otros en una prisión de ciego e inteligente temor, otros en su prisión de enfermedad, pero siempre la prisión está en nuestro pensamiento y no en la naturaleza de las cosas. No hay verdad en nuestros problemas aparentes, no hay realidad en la carencia, no hay poder en el tiempo ni en las condiciones para convertirnos en viejos, cansados o enfermos. Las enseñanzas del Gran Maestro, de Jesucristo, vienen en nuestra ayuda y dicen: no estás encerrado en una prisión de circunstancias, no estás encadenado en un calabozo alguno. En el nombre de Dios, toca la puerta, sal fuera y sé libre. Así que edificad un equivalente mental de libertad, de vibrante salud física, de verdadera prosperidad, de creciente comprensión y convicción con Dios. Edificadlo pensando en ello, teniendo fe en ello y actuando debidamente, y el viejo equivalente de eliminación irá gradualmente desapareciendo, pues la puerta no tiene cerrojo y la voz de Dios en vuestro corazón dice: sed libres. Por todas esas vidas que gritan en silencio y por las que no, este es vuestro rincón, el balcón del pensamiento.